¿Y si orar en voz alta pudiera llevarte a la cárcel? ¿Seguirías creyendo si tu fe te costara la libertad, o incluso la vida? En este video descubrirás cómo perseverar cuando ser cristiano tiene un precio. Vamos a sumergirnos en la carta de un Pedro, conocerás testimonios reales de mártires modernos, y te mostraré cómo puedes actuar hoy mismo desde donde estás. Si alguna vez te has sentido débil, temeroso o confundido en tu caminar con Dios, quédate hasta el final. Este mensaje puede reavivar tu fe, abrirte los ojos y conectarte con algo mucho más grande que tú. Suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos en los comentarios, ¿estás listo para vivir una fe que no se esconde? Porque la fe que vale, es la que resiste el fuego. ¿Qué harías si orar en voz alta te pusiera en riesgo de ser arrestado? ¿Seguirías confesando el nombre de Jesús si tus vecinos te señalaran por eso, si te cerraran las puertas del trabajo, si incluso tu propia familia te diera la espalda? ¿Serías capaz de permanecer firme en la fe si te enfrentaras a amenazas, violencia o incluso la muerte, solo por creer en Cristo? Estas preguntas no son hipotéticas para millones de cristianos en todo el mundo. Son la realidad diaria de aquellos que han decidido seguir a Jesús en lugares donde confesar su nombre es un acto de valentía radical. En Corea del Norte, en Somalia, en Eritrea, en Afganistán, en India, en tantos países, la fe no es una etiqueta cultural ni una preferencia religiosa, es una línea de fuego. Pero tú y yo, que quizá vivimos en contextos más libres, ¿nos hemos preguntado alguna vez si estaríamos dispuestos a pagar ese precio? Déjame preguntártelo de nuevo, con honestidad, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por Cristo? Vivimos en un mundo donde la comodidad, la aprobación social y el bienestar personal son los dioses modernos. Se nos enseña a evitar el dolor, a buscar lo fácil, a huir de cualquier tipo de sufrimiento. Pero Jesús nunca maquilló el camino. Él dijo claramente en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es un adorno. La cruz es símbolo de entrega, de muerte al yo, de resistencia bajo presión. Y lo más escandaloso es que, según la Biblia, seguir a Cristo no siempre traerá palmas, sino persecución. Segunda de Timoteo 3:12 lo afirma sin rodeos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice tal vez. No dice algunos. Dice todos. Todos los que decidan vivir una vida piadosa en Cristo sufrirán alguna forma de rechazo, oposición, burla, injusticia. ¿Estás listo para eso? Tal vez estás pensando, bueno, en mi país no hay persecución violenta, gracias a Dios. Y es cierto, pero cuidado con el engaño de una fe domesticada. Porque hay otro tipo de persecución, más sutil pero igual de real, la presión cultural, la burla en el entorno laboral, el desprecio de familiares, la tentación constante de ocultar tu fe para evitar conflictos. Muchos cristianos hoy están dejando de brillar por temor a la confrontación. Están escondiendo su fe bajo la cama por miedo a las críticas. Están silenciando su testimonio para no incomodar. Pero Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este video no es solo para informarte. Es para confrontarte. Para encender un fuego dentro de ti. Para recordarte que fuimos llamados a una fe valiente, visible, inquebrantable. Y si tú has sentido miedo, si alguna vez te has preguntado si podrías perseverar bajo presión, este mensaje es para ti. Vamos a sumergirnos en una verdad poderosa, que la fe no solo brilla en la comodidad, sino que resplandece con más fuerza en medio del fuego. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo, quédate hasta el final. No te desconectes. Porque este no es un mensaje más. Es una llamada urgente a despertar. A levantarte. A afirmar tus pasos. Lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en que vives tu fe cada día. ¿Estás listo? Si permaneces conmigo hasta el final de este video, no solo recibirás información. Recibirás una palabra viva. Una palabra que puede sostenerte en el día malo. Una palabra que puede transformar tu perspectiva del sufrimiento, darte valor para perseverar, y encender en ti un amor profundo por la iglesia que hoy, mientras tú y yo hablamos, está siendo perseguida en todo el mundo. Quiero hacerte una promesa espiritual, Dios no se ha olvidado de los suyos. Y tú, como parte de su cuerpo, estás llamado no solo a mirar, sino a responder.
a fortalecer tu fe, a orar con propósito, a vivir con valentía. Hoy, a través de este mensaje, vamos a unir 3 dimensiones fundamentales. Primero, vamos a escudriñar juntos la carta de 1 Pedro. Una carta escrita para cristianos que estaban sufriendo por su fe, dispersos, humillados, pero sostenidos por una esperanza viva. Pedro no les escribió desde una torre de marfil, sino desde su propia experiencia como testigo del sufrimiento y de la gloria de Cristo. Vamos a descubrir cómo esta carta sigue hablándonos hoy, en tiempos donde muchos aún sufren por creer. Segundo, vamos a conocer testimonios reales. Testimonios de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que han dicho sí a Jesús en contextos hostiles. Gente que ha perdido sus casas, sus familias, incluso su vida, pero no ha perdido su fe. Y al oírlos, no sentirás lástima. Sentirás admiración. Y algo más profundo aún, un llamado interior a vivir como ellos, con la misma pasión y entrega. Y tercero, vamos a ver qué podemos hacer tú y yo. No basta con conmovernos. Tenemos que actuar. Vamos a aprender cómo orar estratégicamente por la iglesia perseguida, cómo apoyar a través de ministerios como Puertas Abiertas, y cómo asumir una postura firme en nuestra vida diaria, aunque no enfrentemos las mismas circunstancias. Al final de este video, te voy a compartir una revelación que me estremeció cuando la entendí por primera vez. El sufrimiento por Cristo no es una excepción. Es una marca de identidad de su pueblo. Y no estás solo. Cada vez que te sientas rechazado por causa del Evangelio, recuerda que formas parte de una cadena milenaria de creyentes que no se avergonzaron del Evangelio, y que el mismo Dios que los sostuvo a ellos, te sostiene a ti. Así que te invito a que te quedes. Que escuches. Que abras tu corazón. Este mensaje es para ti, seas joven o mayor, hombre o mujer, nuevo en la fe o caminando con Cristo por décadas. Porque todos, en algún momento, necesitaremos una fe que no se doblega ante la presión. ¿Estás listo para descubrir cómo desarrollar esa fe inquebrantable? Entonces, vamos al primer bloque, la carta de 1 Pedro y cómo nos prepara para soportar el fuego de la prueba. Cuando Pedro escribió su primera carta, no lo hizo como un teólogo distante. La escribió como un pastor que amaba profundamente a su rebaño, y como un testigo ocular del sufrimiento de Cristo. Esta carta fue dirigida a creyentes que vivían en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, y que estaban enfrentando un creciente rechazo social, discriminación y persecución por causa de su fe en Jesús. Pedro no les prometió que el sufrimiento terminaría pronto. No les dijo que todo saldría bien en esta vida. Les dio algo mucho más valioso, una perspectiva eterna. Les enseñó cómo ver el sufrimiento a la luz de la gloria venidera. Escucha bien estas palabras en 1 Pedro 1:6-7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Puedes detenerte un momento y meditar en esa comparación? Pedro dice que tu fe, tu confianza en Dios, es más valiosa que el oro. Y no solo eso, también afirma que esa fe necesita ser probada, así como el oro se purifica con fuego. ¿Qué hace el fuego con el oro? No lo destruye. Lo revela. Elimina las impurezas. Saca a la luz lo auténtico. Lo fortalece. Así es el sufrimiento en la vida del creyente. Dios no permite el fuego para destruirte, sino para revelarte. Para mostrar lo genuino de tu fe. Para purificarte, para prepararte, para glorificarse a través de ti. Muchos quieren una fe cómoda, sin riesgo, sin confrontación. Pero esa no es la fe bíblica. Esa no es la fe que transforma el mundo. La verdadera fe no solo cree cuando todo está bien. La verdadera fe canta en la cárcel, como Pablo y Silas. La verdadera fe ora en el pozo, como Daniel. La verdadera fe permanece, aunque no vea el milagro, como los héroes de Hebreos 11. Y eso es precisamente lo que Pedro quiere que sus lectores, y nosotros, entendamos. Que en medio de la prueba, hay gozo. No porque disfrutemos el dolor, sino porque sabemos que el fuego no tiene la última palabra. La gloria sí. Más adelante, en 1 Pedro 4:12-13, él vuelve a insistir. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Te das cuenta? Pedro no dice, evita el fuego. Dice, no te sorprendas. No es algo extraño. Es parte del camino cristiano. Y añade algo más, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Eso cambia todo. Tu sufrimiento no es aislado. Es comunión con Cristo. Es identificación con aquel que fue rechazado, burlado, golpeado, crucificado. Cuando sufres por causa del Evangelio, no estás solo. Estás caminando con el Hijo de Dios. Estás entrando en una dimensión de intimidad que no se alcanza desde la comodidad. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a pasar por el fuego, si eso significa conocer a Cristo más profundamente? ¿O estás buscando una fe sin precio? Hoy más que nunca necesitamos creyentes como los de un Pedro. Personas que no se rinden ante la presión. Que no se avergüenzan del Evangelio. Que entienden que el sufrimiento, lejos de ser señal de abandono, puede ser prueba de autenticidad. Por eso quiero invitarte a hacer algo esta semana. Lee la carta de un Pedro. Es breve, apenas 5 capítulos, pero está cargada de esperanza. Léela como una carta personal de Dios a ti. Y cada día, hazte una sola pregunta: ¿estoy viviendo una fe que resiste el fuego? No se trata de buscar el sufrimiento, sino de estar preparado para cuando llegue. Porque llegará. Tal vez no en forma de cárcel, pero sí como rechazo, crítica, tentación, burla o aislamiento. Y cuando eso pase, recuerda, tu fe está siendo purificada como el oro. Y al final, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea revelado. ¿Vale la pena? Absolutamente. Porque esta leve tribulación momentánea, como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esa gloria no tiene comparación. A veces pensamos que el martirio es cosa del pasado. Imaginamos a los primeros cristianos en Roma, lanzados a los leones, crucificados, quemados vivos por negarse a negar a Cristo. Y sí, eso ocurrió. Pero lo que muchos no saben, o prefieren no saber, es que hoy, en pleno siglo XXI, el número de mártires cristianos supera al de muchos siglos anteriores. Mientras tú escuchas estas palabras, hay cristianos siendo arrestados, torturados, desplazados y asesinados por una sola razón: creen en Jesús. Y no lo hacen con miedo o vergüenza. Lo hacen con una fe que desafía la lógica. Lo hacen con amor por sus enemigos. Lo hacen con una alegría que desconcierta a quienes los persiguen. Quiero contarte algunas historias reales que han sido documentadas por organizaciones como Puertas Abiertas, una red que apoya a cristianos perseguidos en más de 70 países. En Corea del Norte, una mujer cristiana fue arrestada junto a toda su familia. Los oficiales encontraron una Biblia escondida en su casa, y eso fue suficiente. Cuando le ofrecieron su libertad a cambio de renunciar a su fe, ella respondió: ¿cómo podría negar al que me dio vida eterna? Murió en prisión. Pero su testimonio sigue vivo. En Nigeria, un joven pastor fue secuestrado por extremistas. Durante días lo torturaron y le insistieron que renunciara a Cristo. Él respondió cantando himnos. Finalmente lo ejecutaron. Antes de morir, dijo: mi sangre es semilla. Otros conocerán a Jesús. ¿Te das cuenta? Estos no son héroes de una película. Son personas como tú y como yo. Con miedos, con familias, con sueños. Pero con una convicción tan profunda que ni la amenaza de la muerte los detuvo. La Biblia habla de ellos en Hebreos 11:35-38. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de ellos. Esa frase debería estremecernos. Y en Apocalipsis 2:10, Jesús mismo les dice a los creyentes en Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte. ¿Tú estarías dispuesto a llegar hasta ahí? Tal vez nunca enfrentes una pistola en la cabeza por confesar a Cristo. Pero todos enfrentamos decisiones diarias: hablo de mi fe o me callo.
¿Me acomodo al mundo o me mantengo firme? ¿Vivo para agradar a Dios o para no incomodar a los demás? La persecución moderna no solo sucede en campos de batalla. También ocurre en oficinas, universidades, redes sociales, reuniones familiares. A veces no es física, pero sí emocional y espiritual. Y sin embargo, la respuesta es la misma: perseverancia. Los testimonios de mártires no están diseñados para que sintamos lástima. Están ahí para que despertemos. Para que nos preguntemos: ¿estoy viviendo una fe que valga la pena ser perseguida? Por eso quiero proponerte algo muy práctico. Visita la página de Puertas Abiertas. Ahí puedes conocer historias reales, actualizadas, de hermanos y hermanas que están sufriendo por Cristo hoy. No para alimentar tu curiosidad, sino para activar tu intercesión. Adopta una nación por la cual orar. Hazlo parte de tu devocional. Involucra a tu familia. Enseña a tus hijos a orar por los que están en cadenas. Hebreos 13:3 nos exhorta: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Esa es la iglesia. No somos islas. Somos un cuerpo. Y si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo debe sufrir con ella. Tal vez tú no puedas ir físicamente, pero puedes orar. Puedes dar. Puedes hablar. Puedes compartir este mensaje. Puedes ser parte del milagro de la perseverancia. Y al hacerlo, te darás cuenta de algo glorioso: el espíritu que sostiene a los perseguidos es el mismo que vive en ti. Después de oír los testimonios de nuestros hermanos perseguidos, surge una pregunta inevitable: ¿qué puedo hacer yo? Tal vez no estás en un país donde ser cristiano es un delito. Tal vez no enfrentas violencia por tu fe. Pero eso no significa que estés exento de responsabilidad. Todo cristiano, en cualquier lugar del mundo, tiene un llamado claro: sostener, orar, actuar. La fe verdadera no se queda en la teoría. Se manifiesta en obras. Y cuando hablamos de la iglesia perseguida, no podemos quedarnos en la emoción del momento. Necesitamos responder con acciones concretas. Jesús dijo en Mateo 25:36: estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Y cuando los discípulos le preguntaron cuando lo vieron así, él respondió: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Él se identifica con los que sufren, con los que están en cadenas, con los que lloran por su fe. Y nuestra reacción no puede ser indiferencia. ¿Qué puedes hacer? 1. Ora intencionalmente. No solo una oración general. Ora con nombres, con rostros, con países específicos. Puedes empezar por elegir una nación de la lista mundial de la persecución, que publica cada año Puertas Abiertas, y dedicar un día a la semana para orar por ella. Orar es participar en la batalla espiritual. Es declarar que el reino de Dios avanza, aún en medio del dolor. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Tus oraciones pueden abrir cárceles, sostener corazones, fortalecer rodillas cansadas. 2. Informa a otros. Muchos cristianos no saben lo que está pasando. No es por maldad, es por desconocimiento. Comparte lo que aprendes. Usa tus redes sociales, tus conversaciones, tu iglesia. No para generar morbo, sino para despertar compasión. 3. Da. Ministerios como Puertas Abiertas, Voz de los Mártires y otros similares llevan Biblias, alimentos, atención médica, refugio y formación bíblica a creyentes perseguidos. Puedes ser parte de eso con tus recursos. Tal vez no puedas ir, pero tu apoyo puede llegar. 4. Lee. Alimenta tu alma con historias de fe. Hay libros y recursos que narran los testimonios de mártires y cristianos perseguidos. Leerlos no solo te conmoverá, te edificará, te hará valorar más tu libertad espiritual. 5. Vive con valentía. Quizás tú no estás siendo perseguido, pero puedes elegir vivir sin vergüenza. En tu universidad, en tu trabajo, en tu vecindario. Cada vez que decides hablar de Jesús, cada vez que actúas con integridad, cada vez que defiendes la verdad, estás mostrando que tu fe es real. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5:10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El mundo no entiende esto.
¿Cómo puede alguien gozar en medio de la persecución? La respuesta es simple, porque hay una recompensa eterna. Porque no vivimos para la aprobación del mundo, sino para la sonrisa del Padre. Y esa sonrisa es más valiosa que cualquier comodidad pasajera. Ejemplo cotidiano. Cuando leas un informe de puertas abiertas, no lo cierres sin orar. Pon una alarma semanal para recordar interceder por una nación específica. Involucra a tu grupo pequeño, a tu iglesia. Conviértelo en un hábito. Porque una iglesia que ora por los perseguidos, es una iglesia que entiende su identidad. Agenda desde hoy un tiempo fijo cada semana para orar por la iglesia perseguida. Elige una nación. Busca su situación. Ora con fervor. Y deja que Dios ensanche tu corazón. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. No es opcional. Es la ley de Cristo. Y cuando tú decides asumir esa carga, aunque estés lejos, estás actuando como un verdadero discípulo. Estás siendo parte del cuerpo. Estás diciendo con tu vida, no me olvido de ustedes. Somos uno. Y eso, delante de Dios, tiene un peso eterno. Hasta ahora hemos hablado de la persecución, del fuego de la prueba, de los mártires modernos y de cómo podemos responder. Pero quiero llevarte a un nivel más profundo. Quiero que veas algo que tal vez nunca has considerado. El sufrimiento por Cristo no es una tragedia. Es una semilla. Jesús lo dijo claramente en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Entiendes el poder de esas palabras? A los ojos del mundo, la muerte de un cristiano perseguido es una pérdida. Una tragedia. Un acto sin sentido. Pero en el reino de Dios, esa muerte es semilla. Una semilla que cae en tierra. Una semilla que lleva fruto. Una semilla que no muere en vano. La sangre de los mártires no es el final de su historia. Es el comienzo de algo más grande. Cada lágrima derramada, cada oración en medio del dolor, cada vida entregada por amor a Cristo, tiene eco eterno. Tiene peso de gloria. Tiene fruto espiritual que tú y yo tal vez no veamos con nuestros ojos, pero que en el cielo es celebrado con honra. Y aquí viene la revelación impactante que prometí al inicio: lo que el mundo ve como derrota, el cielo lo celebra como victoria. Cuando Esteban fue apedreado por predicar a Cristo, dice Hechos 7 que él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. No sentado. De pie. Como quien se levanta en honor. Como quien da la bienvenida a un héroe. Jesús se puso de pie para recibir a Esteban. ¿Te imaginas ese momento? Los hombres lo apedreaban. Las piedras volaban. Su cuerpo caía. Pero en el cielo, Jesús se levantaba. El trono se estremecía. El cielo aplaudía. Porque así es el reino. Lo que aquí parece fracaso, allá es fidelidad. Y esa es la fe que tú y yo estamos llamados a vivir. Una fe que entiende que la comodidad no es la meta. Que la aprobación del mundo no es la medida. Que vivir para Cristo, aunque cueste todo, es ganancia. Pablo lo expresó así en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Hoy, tú estás siendo llamado a tomar una decisión interna. No se trata solo de admirar a los que sufren por Cristo. Se trata de preguntarte, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús aunque me cueste algo? ¿Estoy viviendo una fe que vale la pena? ¿Estoy sembrando semillas que darán fruto eterno? Tal vez no enfrentes una cárcel. Pero quizá tengas que enfrentar el rechazo de amigos, la crítica de familiares, el aislamiento en tu trabajo, la burla en redes sociales. Y cuando eso pase, no huyas. No retrocedas. Recuerda que cada paso en fidelidad está sembrando algo en el cielo. Romanos 8:18 nos da esta perspectiva gloriosa. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. El dolor es real, pero la gloria es mayor. Y un día, cuando estemos delante del trono, veremos con claridad todo lo que aquí parecía confuso. Todo el sufrimiento, toda la oposición, todo el rechazo. Todo cobrará sentido. Y escucharemos esa voz, más fuerte que cualquier aplauso humano, diciendo: bien, buen siervo y fiel.
En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Eso vale más que cualquier reconocimiento en esta tierra. Así que, querido hermano, querida hermana, si estás atravesando oposición por tu fe, no te detengas. Si estás siendo probado en tu fidelidad, no te rindas. Si sientes que el precio es alto, recuerda que la recompensa es mayor. Jesús no prometió ausencia de sufrimiento. Prometió su presencia en medio de él. Y eso lo cambia todo. Él está contigo. En la prueba. En la pérdida. En el rechazo. En el silencio. En todo. Y cuando te mantienes firme, cuando eliges la cruz por encima del aplauso, cuando decides vivir una fe sin vergüenza, tú también te conviertes en una semilla. Una semilla que, al morir, lleva mucho fruto. Hemos recorrido un camino intenso. Un mensaje que, si has llegado hasta aquí, no deja el alma indiferente. Empezamos haciéndonos preguntas difíciles. ¿Qué harías si ser cristiano te costara todo? ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Luego vimos cómo la carta de un Pedro nos enseña a perseverar en medio del fuego. Que la fe auténtica no se demuestra en la comodidad, sino en la prueba. Que el sufrimiento, lejos de ser un castigo, es un proceso de purificación, de afirmación, de gloria futura. Después escuchamos testimonios de mártires modernos. Hombres y mujeres reales, con nombres, con historias, con lágrimas, y con una fe inquebrantable. No adoraron desde un escenario, adoraron desde una celda. No proclamaron su fe por likes, la proclamaron con su vida, incluso hasta la muerte. Y aprendimos que tú y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados. Que orar, dar, informar y vivir con valentía son formas reales y poderosas de honrar a la iglesia perseguida. Que el llamado no es solo a admirar, sino a actuar. Finalmente, recibimos una revelación poderosa: el sufrimiento por Cristo no es pérdida. Es semilla. Es fruto. Es victoria a los ojos de Dios. Y ahora, quiero invitarte a que no dejes que este mensaje sea solo otro video. Deja que sea un altar. Un momento santo. Un parteaguas. Inclina tu corazón conmigo y oremos juntos. Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he buscado una fe cómoda, sin conflicto, sin riesgo. Perdóname por callar cuando debía hablar, por esconderme cuando debía brillar. Gracias por los hermanos perseguidos, por su ejemplo, por su valentía. Te pido que los fortalezcas donde quiera que estén. Protégelos, consuélalos, susténtalos con tu poder. Y ayúdame a no olvidarlos. Hazme parte activa de tu cuerpo. Hazme una semilla dispuesta a morir si es necesario. Para que tú seas glorificado. Dame valor para vivir sin vergüenza. Para amar tu verdad más que mi reputación. Para caminar contigo, incluso si el camino duele. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la fe verdadera resiste el fuego. Ve a la página de Puertas Abiertas y elige una nación por la cual orar. Haz un compromiso, vivir tu fe con valentía, sin esconderte, sin negociar. Y cada vez que ores, cada vez que sufras por causa del Evangelio, recuerda, no estás solo. Hay una iglesia extendida por el mundo. Hay mártires que te preceden. Y hay un Cristo que te sostiene. Él es digno. Vale la pena seguirlo. A cualquier costo. Hasta aquí este mensaje. Que la gracia del Señor te acompañe. Que el fuego de su Espíritu te llene. Y que tu fe, como el oro, resplandezca en medio del horno. Nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta aquí. No sabes cuánto valoro que hayas dedicado este tiempo para reflexionar sobre una fe que no se rinde, que no se esconde, que permanece firme, incluso cuando cuesta todo. Si este mensaje tocó tu corazón, si despertó algo dentro de ti, no lo guardes. Compártelo. Recomiéndanos con tus amigos, con tu iglesia, en tus redes sociales. Sé un canal para que otros también reciban esta palabra que transforma. Y por favor, suscríbete al canal. Es la manera más sencilla de apoyarnos y asegurarte de no perderte ninguno de los próximos mensajes que estamos preparando con tanta oración y entrega. Activa la campanita. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué fue lo que más te habló hoy. Estamos aquí para caminar contigo.
Que el Señor fortalezca tu fe, y que vivas cada día con la certeza de que Él está contigo, en el fuego, en la prueba, y en la victoria. Hasta la próxima. Y recuerda, el mundo necesita ver una fe que brille más fuerte que el miedo.